Hola, bienvenidos a su curso de macros en Excel. Chicos, muchas veces hemos tenido la necesidad de trabajar en Excel con unas planillas que son, la verdad, muy complicadas. Vienen desorganizadas, vienen estructuras de datos muy raros, ¿cierto? Y si tratáramos de normalizar dichas plantillas con las funciones tradicionales del Excel, pues la verdad el proceso se tornaría un poquito largo, un poco complicado y no estaríamos optimizando correctamente nuestro tiempo. Recuerden que cada que trabajamos en Excel lo que buscamos realmente es poder optimizar nuestro tiempo para la generación de informes que nos ayuden a tomar decisiones. Pero cuando trasladamos estas situaciones o estos archivos al mundo de las macros, a través de un conjunto de pasos y unas instrucciones muy sencillas, vamos a lograr que estos archivos sean muy fáciles de normalizar. Lo mejor de todo es que si posterior a él necesitamos volver a trabajar con el archivo, pues ya vamos a tener toda nuestra estructura realizada dentro de la macro para que ella vuelva y nos genere el proceso de normalización de una manera muy sencilla y no tengamos que volver a perder un montón de tiempo tratando de hacer ese proceso de normalización con las funciones tradicionales de Excel. Todo eso lo vamos a aprender en este curso. Paso a paso vamos a orientarlos en cómo debemos trabajar a través del mundo de las macros para solucionar estos inconvenientes que a veces nos presenta Excel y así podamos tener un montón de tiempo para poder darle valor agregado al resto de situaciones que estemos haciendo, ya sea en su vida personal, en las empresas o en sus estudios. Así que bienvenidos a este curso y bienvenidos a este primer capítulo. Hola chicos, bienvenidos a esta primera lección donde vamos a hablar de toda la introducción al mundo de las macros en Excel. Chicos, como hablamos en la introducción, recuerden que las macros van a ser procesos que nos van a ayudar a optimizar el proceso, valga la redundancia, de normalización de las plantillas o datos con las que nosotros vamos a trabajar en Excel. Es muy común que muchas veces tengamos unas planillas que vienen en unas estructuras de datos muy distintas o que vienen en unas estructuras de datos muy desorganizadas o con unos formatos muy desorganizados. Y si nos vamos al mundo real del Excel, a trabajar con las funciones básicas que tiene el Excel, pues nos podemos demorar muchísimo haciendo el proceso de normalización de dichas plantillas. Entonces ahí es cuando vienen en el mundo de las macros y nos dan una mano con esta situación. ¿Por qué? Porque a través de las macros nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un código, ¿cierto?, que nos va a permitir de una forma muy rápida y de una manera muy óptima organizar o normalizar todas estas plantillas para ya posteriormente poder ir a construir nuestros informes o poder trabajar con esta plantilla ya normalizada y generar múltiple información para la toma de decisiones. Entonces, en este primer capítulo, empecemos definiendo qué es una macro. Como les acabo de mencionar anteriormente, una macro no es más que un conjunto de líneas de código en un lenguaje específico de programación que de manera organizada y secuencial me van a permitir ejecutar o realizar un conjunto de pasos repetitivos de forma mucho más rápida que si yo fuera y los hiciera de forma manual. Y esto va a permitir controlar un montón de situaciones en unas cantidades de tiempo muchísimo más reducidas para que al final podamos optimizar todo nuestro proceso. ¿Listo? Chicos, es muy normal que nosotros escuchemos decir que con las macros se pueden construir softwares administrativos, ERPs, sistemas de inventario, sistemas de gestión. Digamos que en cierta medida eso puede tener algo de verdadero. Sin embargo, no es tan así. ¿Por qué lo digo? ¿Cierto? Y
vuelvo y lo aclaro, no estoy diciendo que sea mentira, que eso no se puede hacer, sino que recuerden que las macros igual siguen estando sobre el entorno de Excel. Y Excel tiene un conjunto de limitaciones frente a la cantidad del registro. Recuerden que nosotros máximo en una hoja de Excel podemos acumular 1.048.576 registros. ¿Listo? Y eso que si estamos en las versiones actualizadas de Excel, 2016, 2019, 365, porque en versiones anteriores de Excel la cantidad de filas superaba apenas por poco los 600.000 registros. Entonces, por eso es que yo les digo que no necesariamente con las macros uno puede decir que va a construir software completos de administración o de inventarios, ¿cierto? Porque en algún momento van a tener ciertas limitaciones frente a la cantidad de registros. Pero las macros sí son muy útiles a la hora de mejorar procesos en las normalizaciones de los archivos. ¿Por qué? Porque como a través de las macros lo que vamos a hacer es ejecutar de manera mucho más rápida un conjunto de pasos que yo manualmente posiblemente me demoro 1, 2 o 3 días realizando, con la secuencia de código se demorará 5 minutos, 10 minutos realizando todo ese conjunto de pasos. Y mientras realizamos el código posiblemente nos vamos a demorar 1 hora, pero si yo miro la realidad frente a la diferencia que me toma realizar esa normalización a través de las funciones generales que tiene Excel, pues igual estoy ganando una gran cantidad de tiempo para poder seguir gestionando información. Chicos, ¿cómo van a funcionar las macros en Excel? Pues las macros en Excel normalmente van a trabajar bajo un complemento que se llama Visual Basic, ¿cierto? Normalmente aquí lo vamos a encontrar con el nombre Visual Basic for Application, ¿cierto? Y las vamos a poder abrir o vamos a poder abrir ese entorno de trabajo, para ser más precisos, a través de la ficha de programador o desarrollador de Excel, que la podemos ver por acá. ¿Listo? Una vez abramos esta ficha de programador, aquí vamos a poder encontrar todo mi entorno de Visual Basic, cómo crear las macros. Me va a aparecer esta ventana donde yo voy a poder ejecutar las macros que tengo creadas, ¿cierto? Puedo generar una macro para grabarla de forma automática, es decir, que nosotros no tengamos que generar ni una sola línea de código, sino hacer que el mismo Excel sea quien genere las líneas de código. ¿Cómo? Él lo que hace es que empieza a repetir cada una de las secuencias de pasos que nosotros estemos realizando y él las va a ir interpretando una a una en un código que va a volver a repetir cada vez que ejecutemos ese conjunto de pasos que nosotros realizamos. Entonces, en esta ficha de programador vamos a encontrar la gran mayoría de cosas con las que nosotros vamos a poder trabajar en el mundo de las macros en Excel. Podemos encontrar los complementos de Excel, podemos encontrar los complementos con, podemos insertar los controles de formulario o controles actives. ¿Listo? Estos controles de formularios me van a ejecutar unas acciones específicas sobre, como su nombre lo dice, los formularios que estemos gestionando dentro del entorno de trabajo, mientras que estos controles actives, que en teoría son exactamente los mismos del formulario, me los van a ejecutar sobre los objetos de la hoja. Es decir, yo puedo utilizar estos controles actives para controlar un valor en una celda, para hacer un incremento, pero relacionándolo a un valor dentro de una celda de trabajo en una hoja de Excel, mientras que estos son para ejecutar acciones precisas dentro de un formulario, sea un formulario que estamos desarrollando directamente en Excel, sí, o que lo estemos desarrollando directamente en Visual Basic. ¿Listo? Entonces, chicos, para que entremos un poquito en el entorno de las macros, les voy a mostrar cómo pueden activar esta ficha de programador quienes no la tengan activadas. En algunas versiones de Excel, esta ficha
también se llama desarrollador, ¿listo? Entonces la pueden encontrar como programador o la pueden encontrar como desarrollador, dependiendo la versión de Excel que ustedes estén manejando, ¿listo? Entonces, ¿por dónde van a encontrar esta ficha? Van a venir aquí en archivo y aquí en opciones van a entrar y le van a decir personalizar cinta de opciones. Una vez que estén acá, en esta ventana que ustedes ven en este lado de acá, van a poder encontrar la ficha de programador o desarrollador. Lo único que tienen que hacer para poder trabajar con ella es darle clic, ¿cierto? Para activarla. En este caso, como yo ya la tenía activa, al darle ese clic lo que hice fue desactivarla. Entonces miren que si yo le voy a aceptar, la ficha se va a desaparecer de mi menú. ¿Listo? Entonces miren, le voy a dar a aceptar al botón que nos aparece aquí abajo en esta ventana de menú y cuando venga a esta nueva ventana, miren que yo ya no tengo la ficha de programador porque lo que hice fue deshabilitar. Entonces, si la quiero volver a habilitar, pues tranquilamente vuelvo acá, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y seleccionamos programador o desarrollador. Y de esta forma van a tener nuevamente la cinta de opciones con todas las alternativas de trabajo que tenemos en el mundo de las macros. ¿Listo? Chicos, como les mencioné ahorita, nosotros dentro de Excel tenemos la posibilidad de poder generar macros de manera automática a través de este botón que dice grabar macro. ¿Listo? Este mismo botón lo vamos a poder encontrar en la parte inferior izquierda de sus pantallas, ¿cierto? Sobre la barra de estado. Si ustedes miran en este punto de acá, encuentran el mismo botón, que significa grabar macro. Cuando ustedes activan este botón, sea por acá, él lo que les va a hacer es que les va a mostrar una ventana donde nos va a permitir colocar los nombres de la macro que queremos grabar, qué es lo que queremos hacer en ella, y lo que va a hacer es que va a empezar a generar código para repetir cada uno de los pasos que nosotros estemos haciendo en ventana. ¿Listo? Personalmente, yo no les recomiendo mucho trabajar con el grabador de macros. ¿Por qué? Porque es que él no es tan eficiente que digamos. Porque al fin y al cabo, lo único que hace es repetir todo el conjunto de pasos que nosotros estemos realizando. ¿Listo? Entonces, casi que no piensa por sí mismo, sino que tiene que esperar a que yo ejecute cada línea o cada secuencia de trabajo para él empezar a repetir exactamente lo mismo. Y la verdad, los códigos que generan no son tan eficientes que digamos, son códigos realmente largos que en el momento de compilarse se van a demorar muchísimo. Cosa diferente pasa cuando nosotros mismos somos quienes creamos las macros con nuestra propia programación, lo que yo llamo o lo que vamos a llamar en este curso la programación de macros de manera manual, desarrollada por nosotros mismos. Nosotros ahí podemos ser muchísimo más eficientes, ya que como nosotros somos quienes generamos el código, podemos aprovecharnos de otras funcionalidades que poco a poco vamos a ver en el desarrollo del curso, que son los ciclos de repetición, los selectores de caso y demás clases y funciones que vamos a estar revisando en el recorrido de este curso, las cuales nos van a permitir optimizar de mejor manera el código con el que estemos desarrollando cualquier tipo de plantilla y por ende su compilación va a ser mucho más rápido, ya que el mismo proceso que la macro generada de forma automática a través de este botón de grabar macro, tranquilamente me puede generar un código con 35 líneas. Yo puedo hacer exactamente lo mismo si me voy a trabajar mi macro de forma manual
en 5 líneas de código. Por ende, pues el rendimiento final de la ejecución, cuando nosotros pongamos a correr nuestra macro, pues obviamente va a ser mucho más óptimo en la macro que nosotros mismos desarrollamos, que en la macro que se está generando a través del grabador de macro automática que aparece en Excel. ¿Listo? Entonces, chicos, desde ahora nosotros vamos a ver en el recorrido de este curso que vamos a poder grabar las macros de forma automática a través de este botón. Vuelve y juega. Yo realmente no es que lo recomiende mucho. Y también vamos a grabar macros de forma manual. Es decir, nosotros mismos somos quienes vamos a generar dicho código. ¿Listo? Ventajas y desventajas de cada uno de los dos métodos. Chicos, ventajas de las macros automáticas. Pues digamos que la gran ventaja que tiene, en teoría, para quien de pronto no le gusta el tema de la programación, que asumo no es el caso de ustedes porque si no, no estarían haciendo este curso, es que yo no voy a necesitar tener ningún conocimiento del lenguaje de programación para poder generar las líneas de código con las cuales va a correr la macro. ¿Por qué? Porque las va a hacer solo. El grabador de macros lo que hace es que cada paso que tú hagas, él lo convierte en una línea de código, Entonces, él solito va a generar ese código. Lo que pasa es que, como les dije anteriormente, son códigos que realmente son muy ineficientes. ¿Listo? La desventaja, que al realizar las macros de esta forma, pues la ejecución de las mismas, la compilación de las mismas, va a ser muy demorada. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Cuando lo hacemos por este lado, lo que estamos haciendo es repetir y repetir y repetir y repetir nuestro conjunto de pasos. Cada cosa que yo haga dentro de ese conjunto de pasos, sin medir ningún esquema de optimización. Entonces van a ser recorridos extremadamente largos y demorados. Entonces, por eso incluso, miren que yo acá grande les coloco no recomendado, porque la verdad no recomiendo mucho realizar macros de forma automática. ¿Cuándo recomiendo apoyarse, no desarrollarlo? Apoyarse del grabador de macros para realizar una línea de código. Por ejemplo, cuando no tengo ni idea cuál es la instrucción que me permite hacer algo. No sé, le quiero poner el fondo rojo a una celda, pero no tengo ni idea de cuál es la instrucción, que eso puede pasar. Entonces, dentro del desarrollo de mi macro manual, donde yo soy quien está desarrollando el código, no sé cómo poner esa celda en rojo y necesito ponerla en rojo. Entonces, ¿qué hago? Vengo, genero una pequeña macro automática a través de la grabadora de macros para colocar cualquier celda en rojo. La termino y voy y me fijo en el generador de código con qué instrucción quedó. Y voy y me copio esa instrucción y la pego dentro de mi código para poder continuar con él. ¿Listo? Digamos que esa es la única forma donde yo les recomiendo que trabajen con las macros generadas de forma automática a través de este grabador. De resto, lo recomendable es que no las usen por este lado, sino que siempre sean ustedes quienes desarrollen su propio código. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de generar una macro manual? Pues, chicos, ventajas. Vamos a tener ejecuciones o compilaciones muchísimo más rápidas, como les dije ahorita. El mismo conjunto de pasos, si lo realizamos a través de una macro automática, me lo puede generar en 30-35 líneas de código. Mientras que si yo voy y hago lo mismo de manera manual, generando yo mismo mis líneas de código tranquilamente, eso que el sistema propio de Excel desarrolló en 30-35 líneas de código, yo lo voy a desarrollar en 5. Entonces va a ser mucho más efectivo la compilación de la macro. ¿Listo? Otra ventaja,
pues vamos a poder hacer prácticamente todo lo que nosotros deseemos. ¿Por qué? Porque vamos a poder apoyarnos dentro de la construcción de una macro manual de muchas herramientas que nos permiten hacer muchas líneas de código o muchas sentencias de código más amplias que las que permite hacer la grabadora de macros automática que tiene Excel. ¿Listo? Por ejemplo, los ciclos de repetición. Una grabadora de macros automática no tiene nunca cómo poder generar un ciclo de repetición, mientras que si nosotros vamos y lo hacemos de forma manual, el ciclo de repetición lo podemos crear tranquilamente. Al ser nosotros mismos quienes desarrollemos la programación, pues la estructura del código va a ser mucho más clara. Posteriormente vamos a ver con unos ejemplos que cuando nosotros desarrollamos macros por esta grabadora de macros, las sentencias o las líneas de código que ella nos muestra no es que sean muy claras que digamos y tienden, a enredarnos un poquito frente a la ejecución si nos fuéramos a analizar las líneas de código. Cuando yo estoy creando la macro de forma manual, pues yo mismo soy quien me tengo que entender en palabras coloquiales. Entonces yo mismo obviamente voy a colocar unas líneas de código muchísimo más claras que me permitan captar fácilmente si de pronto tengo un error o el sistema me genera un error porque no encontré un proceso adecuadamente, porque no declaré muy bien una variable o un montón de cosas. Inmediatamente voy a poder reconocer de forma fácil qué es lo que está pasando. Entonces, la estructura siempre va a ser muchísimo más organizada y mucho más clara cuando nosotros construyamos una macro manual. Chicos, desventajas de las macros manuales. Digamos que es una desventaja para quien no lo posea, pero una gran ventaja, una gran oportunidad para quien sí lo posee. Y es que para poder desarrollar macros manuales, mejor dicho, para poder desarrollar macros, necesitamos tener nuestro sentido lógico muy desarrollado. En este curso, muchachos, nosotros tenemos que tener una capacidad de análisis lógico muy alta. ¿Listo? Entonces, de pronto, quien sienta que tiene un poquito de fallas dentro de esas sentencias, le recomiendo que empiecen a trabajar ese sentido analítico y lógico de cada uno para que lo vayan fortaleciendo poco a poco. Otra desventaja es que sí o sí nos va a tocar aprender la estructura completa del lenguaje de programación de Visual Basic. ¿Listo? Porque si no, pues obviamente no vamos a tener cómo trabajar. Entonces, digamos que es desventaja porque va a ser inicialmente un mundo totalmente desconocido para muchos de los que estamos en este curso. Chicos, entrando un poquito más en el esquema de las macros, les hago algunas recomendaciones, ¿cierto? Siempre que vayan a desarrollar una macro, ustedes van a partir de un libro de Excel, ¿cierto? Ustedes van a partir de un libro que tiene sección XLSX o XLS, ¿listo? Dependiendo de la versión en la que esté. Mientras nosotros estamos ejecutando nuestros primeros pasos en la macro y no vayamos a grabar ni absolutamente nada, pues ella me va a funcionar y me va a dejar ver qué es lo que está pasando. Pero muy importante, en el momento que vayamos a cerrar nuestro archivo y que por fin vayamos a grabar, siempre debemos grabar nuestra macro para un libro de Excel habilitado para macros. La extensión es XLSM. Entonces, cada que vayan a grabarlo, siempre, chicos, vienen por acá, guardar como, eligen el lugar donde quieran grabar su macro y van a elegir esta opción. Libro de Excel habilitado para macros. Por favor, no se les olvide. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo graban con esa extensión,
la siguiente vez que abran el archivo, la macro no va a existir. El código de la macro no va a existir porque tú no habilitaste esta extensión de Visual Basic. Listo. Otra opción que tienen para grabarlo es grabarlo como un libro binario de Excel. Ahí sí ya no tendría ningún problema. Este libro binario tiene hasta unas ventajas grandes, y es que como trabaja en esquema binario, combinaciones de ceros y unos, pues realmente ellos pesan muy poco. Cualquier archivo que se genere a través de un libro binario pesa muy poco. Entonces eso es una gran ventaja, ¿cierto? Incluso cuando tú tienes archivos que pesan, no sé, 40 megas, por ejemplo, y lo grabas como libro binario de Excel, ese archivo que antes en el formato normal de Excel, XLSX, pesaba 40 megas, cuando lo bajas al libro binario de Excel, posiblemente te puede estar pesando hasta la mitad, 20 megas o 25 megas. O sea, él reduce mucho el tamaño y le funcionan las macros sin tener que estar habilitando el contenido para las macros. Cuando nosotros grabamos en un libro de Excel habilitado para macros, cada vez que abramos nuestro archivo, nos va a aparecer en la parte superior izquierda un botoncito que va a decir habilitar contenido para macros. Cuando lo grabamos en XLSB, ese botoncito no aparece y él sigue funcionando común y corriente, así tú tengas la macro. Listo. ¿Cuál es el único problema? Se lo digo es para quienes trabajen en oficinas, que normalmente los encargados de sistemas estas extensiones no las habilitan. Entonces, cuando ustedes tienen un archivo XLSB y lo van a abrir en su oficina, como no la reconoce dentro de la red esta extensión XLSB, inmediatamente se los va a pasar a XLSX, libro normal de Excel. ¿Qué pasa? Que como tenías macros y la grabó como un libro normal de Excel, te las va a borrar. Entonces, digamos que esa es la única desventaja que tiene. Pero, por ejemplo, si tú trabajas macros a nivel personal, ¿cierto? Te recomiendo que las grabes en XLSB porque te van a pesar mucho menos y no vas a tener el problema de que siempre te esté pidiendo habilitar el contenido para macros. Pero en cualquiera de las dos las vas a poder ejecutar sin ningún problema. ¿Listo? Voy a salir acá, chicos. Entonces, ¿cómo entramos a conocer el entorno de Visual Basic, que es donde vamos a generar nuestras macros? Chicos, muy sencillo. Tenemos dos formas de entrar allá. Una forma es venir a la ficha programador y venir a esta opción de acá, que dice Visual Basic, ¿cierto? Miren que inmediatamente yo me paro, ahí me aparece en la parte de abajo una leyenda que me dice, para ingresar también al entorno o al editor de Visual Basic, puedes ingresar a través de la combinación de teclas al F11. Entonces, podemos entrar viniendo a la ficha de programador hacia Visual Basic o estando acá presionando la combinación de teclas al F11 y nos va a abrir este entorno. Listo, chicos. Este es nuestro entorno para la programación o para el editor de Visual Basic. Aquí es donde nosotros vamos a generar nuestras líneas de código para trabajar con las macros. Poco a poco, a medida que avancemos en el curso, pues vamos a ir revisando las diferentes opciones que tenemos acá. Pero en este capítulo de introducción, lo más importante que ustedes tienen que comprender o que conocer es lo siguiente. Siempre que nosotros abramos un entorno de Visual Basic, es importante que ustedes tengan tres cosas habilitadas. La primera, este explorador de proyectos. ¿Listo? La segunda, esta hoja de propiedades. Y la tercera, el editor. En este momento aquí nosotros no tenemos el editor. ¿Por qué? Porque el editor en Visual Basic para Excel, ¿cierto? Lo vamos a encontrar o en los objetos que hay dentro del libro que ustedes están trabajando, ¿cierto? Que en este caso sería la hoja de introducción, que es
la misma que nosotros estamos viendo en esta pantalla, ¿cierto? Miren que es la única, es el único objeto que yo tengo acá. La hoja de introducción. Entonces, aquí yo voy a poder ver los objetos y si yo le doy doble clic a ese objeto, miren que inmediatamente sí me aparece un lugar en blanco, un editor en blanco donde voy a poder generar mis líneas de código. ¿Listo? También puedo programar sobre el objeto this workbook, es decir, sobre el libro de trabajo de Excel, sobre este libro en el cual nosotros estamos trabajando. Ese es el objeto this workbook. Y donde más vamos a trabajar es en los módulos. Los módulos normalmente no están habilitados en esta primera instancia y para poder habilitarlos siempre vamos a tener que venir por acá en insertar y le vamos a decir módulo. Existen el módulo general, que es donde hacemos nuestras programaciones generales de trabajo, y los módulos de clase, que son un poquito más avanzados. Con estos módulos podemos crear un conjunto de propiedades adicionales para casos específicos de acciones que nosotros necesitemos crear. Más adelante en el curso vamos a ver cómo podemos utilizar estos módulos de clase. Entonces, chicos, como les decía, el otro punto donde nosotros vamos a trabajar son en los módulos. Entonces, cuando ustedes quieran insertar un módulo, que en este caso no lo tengo, miren que para este proyecto, que es mi libro de introducción a macros, que es este mismo que nosotros tenemos aquí abierto, ¿cierto? Yo no tengo ningún módulo activo. Solamente venimos aquí al menú de insertar, le decimos módulo y miren que me crea otra carpetica ya con el módulo. Si yo le doy aquí un doble clic al módulo, quedo también en esta instancia del editor del módulo de trabajo. ¿Listo? Del módulo de trabajo. Yo me voy a dar cuenta que estoy sobre la instancia del módulo por lo siguiente. Porque los módulos, por lo general, cuando están en blanco, ¿cierto? En esta opción no tienen ninguna otra alternativa, ¿cierto? A diferencia de las hojas, por ejemplo. Si yo estoy dentro de las hojas, yo dentro de las hojas también podría tener la alternativa del worksheet, ¿cierto? Que es la hoja de trabajo. Traducido literal de inglés a español sería mi hoja de trabajo. ¿Listo? Entonces, chicos, siempre que estén en las hojas o en el This Workbook, yo voy a poder tener otra opción adicional. Cuando yo estoy en el módulo, solamente de entrada, si estoy vacío en el módulo, si estoy vacío, solamente voy a tener la opción de general. ¿Listo? Mi objeto. Estos módulos, tranquilamente ustedes los pueden nombrar, si quisieran, en esta hoja de propiedades. Por eso les digo que es muy importante siempre tener activos mínimo el explorador de proyectos y la hoja de propiedades. Chicos, si por alguna circunstancia ustedes no tienen ninguna de las anteriores, miren que yo las acabo de cerrar, lo que van a hacer es que van a venir al menú de ver y aquí le van a decir, hey, quiero ver el explorador de proyectos y quiero ver las ventanas de propiedades. Inmediatamente las activan. Recomendación, siempre tenganlas activas porque son importantes para trabajar en el mundo del Excel con las macros. ¿Listo? Entonces les decía, si ustedes quieren cambiar el nombre, yo le puedo cambiar el nombre a un módulo tranquilamente. Vengo a la hoja de propiedades y acá en el nombre se lo cambio. Por regla general, cada que le vayan a dar un nombre a cualquier objeto, llámese módulo, llámese variable, llámese clase, llámese función, llámese procedimiento, ¿listo? Dentro del mundo de las macros en Excel, les recomiendo nunca dejar espacios. Listo, si ustedes quieren separar el nombre, entonces coloquen en un guión bajo, pero nunca lo coloquen con espacios, porque entonces él va a creer que son dos variables completamente diferentes. Ustedes acá pueden venir y cambiarle mi primer
perdón, les digo que no le pongan espacio y yo lo hago, mi primer módulo. Otra recomendación que yo les hago es que nunca utilicen acentos a la hora de nombrar sus variables, sus módulos, sus procedimientos y demás. No porque esté malo o no porque no se pueda, sino que en programación uno muchas veces cuando coloca los acentos dentro de las parametrizaciones que está haciendo, se enreda o se le olvida que la palabra le había colocado un acento y cuando va a ejecutar, pues él no va a encontrar esa instrucción y se pierde. Entonces, les recomiendo no colocar acentos, no colocar tildes, cada que estén nombrando una variable, un módulo, un procedimiento y demás. Listo, entonces miren, solamente le dan enter y él les cambia inmediatamente el nombre. ¿Por qué les digo que es bueno que ustedes nombren sus módulos? Porque en un libro de trabajo ustedes pueden crear múltiples módulos. Uno que me controle unos procedimientos de cálculo, uno que me controle procedimientos de búsqueda, uno que me controle unas funciones específicas, ¿cierto? Y entonces de esa forma va a ser mucho más organizado poder ir a revisar cada secuencia de código que nosotros estemos generando. Miren, yo puedo crear cuantos módulos quiera. Vengo acá en insertar módulo y nuevamente, si quiero, le cambio el nombre acá. Mi segundo módulo. Y de esta forma, pues van a tener una estructura de trabajo muchísimo más organizada. Otra cosa importante, chicos, que ustedes deben de conocer en el momento de trabajar con las macros o en el momento de trabajar en este entorno de Visual Basic para aplicaciones, es lo siguiente. Nosotros cuando estamos trabajando macros, siempre vamos a trabajar hacia objetos. ¿Cómo así hacia objetos? Voy a trabajar hacia una hoja o hacia los elementos que se encuentren dentro de una hoja. Pues el principal elemento que tiene o que contiene una hoja son las celdas, son las diferentes celdas de trabajo. Cuando yo estoy programando o cuando estoy realizando una macro, estas celdas también son objetos o Excel los puede determinar como objetos para el tema de la programación. Entonces, tengan muy presente que yo puedo hacer referencia a cualquier posición de estas, tal cual como si estuviese trabajando en este entorno de Excel común y corriente, en su forma natural. Pero hay algo más importante aún. Déjenme que voy a colocar esto en dos pantallas para que ustedes lo puedan ver. Y es lo siguiente. Chicos, cuando nosotros estamos trabajando en Excel a través de las macros, miren que yo tengo lo siguiente. La hoja se llama introducción. La voy a volver a colocar acá grande. Y en el entorno de Visual Basic yo puedo ver aquí la hoja introducción. ¿Cuál es el problema? Miren que esa introducción me aparece entre paréntesis. Listo. Para el entorno de Visual Basic, realmente esa hoja introducción se está llamando hoja 1. ¿Por qué? Porque es el nombre que tiene dentro de su historial de propiedades. Listo, miren que aquí ustedes lo pueden ver que el nombre de la hoja introducción es hoja 1. Pero si yo vengo acá y le digo, no, esto no se va a llamar introducción, sino que se va a llamar introducciones, yo lo cambio. Si vengo al editor de Visual Basic, pues él aquí también cambió. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchas personas utilizan unas sentencias de código para llamar a esta hoja a través de este nombre, el que está entre paréntesis, que es el que tiene en esta hoja de acá. ¿Qué va a pasar, chicos? Si alguien cambia ese nombre tal cual como nosotros lo hicimos en este instante, su código ya no va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque él está llamando un objeto que ya no existe. Anteriormente se llamaba introducción, entonces él está tratando de buscar un objeto dentro de ese libro de Excel que estamos ejecutando, que es este mismo de acá, que se llama introducción.
pero es que ese objeto ya no existe dentro del entorno de trabajo porque ya se llama introducciones. Entonces la macro le va a empezar a generar un error. Y muchas veces ustedes van a perder, ve, pero si esto me estaba funcionando ya, ¿por qué no me funciona? El error es ese. Entonces yo siempre les voy a recomendar, cada que hagamos una línea de trabajo con código de Visual Basic, que si necesitan llamar una hoja específica, lo hagan a través del nombre interno de esa hoja dentro del libro de trabajo del editor de Visual Basic para aplicaciones. Es decir, en vez de llamar introducciones, vamos a llamar a hoja 1. Ahora, ustedes pueden venir a cambiar acá también el nombre tranquilamente y le pueden decir introducción. ¿Listo? Esto ya es muy distinto. Miren que él aquí ya se llama introducción. Yo podría ya dentro de mis líneas de código sí llamar a la variable introducción, no introducciones. ¿Listo? Y esta variable es la que me va a ejecutar la sentencia de código que nosotros necesitemos. Otro punto importante para compartirles dentro de este capítulo de introducción es el siguiente, chicos. Nosotros también podemos, dentro del Visual Basic, generar formularios, ¿cierto? Y esos formularios los insertamos también por acá. Y miren que aquí tengo esta palabra que dice User Form. Cuando yo le doy a esta palabra, miren que inmediatamente me genera un formulario. Y este formulario, a su vez, abre este cuadro de herramientas para que nosotros hagamos inicialmente la construcción del diseño del formulario que queremos controlar, colocando cajas de texto, colocando etiquetas, colocando estos selectores, ¿cierto? Colocando botones, colocando marcos, colocando botones de acción. Estos son botones de opciones, estos son botones de acción. Colocando botones de listas de chequeo o de cajas de chequeo, ¿cierto? Colocando botones de alternativos o switches, colocando imágenes, ¿cierto? Entonces aquí tengo un conjunto de cuadros de opciones que me van a ayudar a configurar el formulario de la forma que nosotros lo queramos presentar. Y a su vez, estos formularios, si yo entrara a darle doble clic a cada uno de ellos, ya tengo otro entorno de editor que no es ni del módulo, ni de la hoja, ni del libro, sino que son un editor que pertenece al formulario. Y todo lo que esté dentro de este formulario que me abre en el editor, cualquiera de las acciones que yo vaya a generar dentro de ese editor, siempre se van a dar cuenta que van a tener esta palabrita de private antes de este sub. Y más adelante vamos a ver qué significa el sub. ¿Por qué? Porque es una ejecución de código que se va a realizar de forma interna, privada y únicamente en este formulario que nosotros tenemos acá. Y lo puedo hacer con cualquiera de las instancias que yo tengo configuradas dentro de este entorno de formulario. Miren, lo puedo dar doble clic al formulario y ahí me aparece un procedimiento privado para el user form, para el formulario que estamos trabajando, ¿cierto? ¿En dónde? En diferentes eventos. Esta parte de acá me va a marcar el evento donde yo voy a programar. Por ejemplo, en el user form, que es el formulario, lo voy a programar cuando esté activo o cuando le adicione un control, ¿cierto? O cuando le dé doble clic, o cuando le dé clic, o cuando lo inicialice, o cuando le mueva el mouse, o cuando salga de él, ¿cierto? Tengo diferentes alternativas de acciones para programar una línea de código, ¿vale? Entonces, todo esto nos lo vamos a encontrar en el desarrollo del curso y paso a paso, poco a poco, vamos a ir elaborando cada una de estas secuencias de trabajo. ¿Listo? Chicos, importante, muy importante.
lo siguiente. Miren, yo voy a generar nada más para mostrarles a ustedes una macro pequeña con el grabador de código. ¿Listo? En la cual voy a seleccionar esta celda, la voy a pintar de amarillo, esta celda la voy a pintar de rojo, esta celda la voy a pintar de azul. ¿Listo? Y lo voy a detener y voy a mirar la secuencia de código. Me va a quedar una macro y voy a intentar grabar para que ustedes tengan algo importante al momento de que hagan algo parecido, lo mismo. Entonces voy a utilizar el grabador de macros. Recuerden que lo puedo utilizar por acá o por acá abajo. Inmediatamente me va a salir esta ventana donde él me va a decir, hey, ¿cómo quieres llamar la macro? Entonces yo la macro la voy a llamar ejemplo 1. Listo. La voy a guardar en este libro, le voy a decir aceptar. Él no está haciendo nada, pero miren que ya me cambió el botoncito de grabadora de macro por este de detener la grabación. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer él? Va a repetir cada uno de los pasos que yo haga. Entonces, miren, yo estoy acá, el primer paso que voy a hacer es posicionarme acá. Y en este objeto, que es la celda E4, voy a pintarla de amarillo. Luego me voy a pasar para acá, le voy a dar un clic y esta celda la voy a pintar de rojo. Y luego me voy a pasar para acá, para la celda G4 y la voy a pintar de azul. Esta es la macro que acabo de generar. Miren que luego de estar acá, me pasé para F8 y ahí le voy a decir detener. Puedo venir nuevamente al programador y decirle detener, o también en la barra de estado, miren que me aparece el mismo botoncito de detener. ¿Listo? Voy a ir a revisar mi ejecutor. Entonces, miren, acá se generó un módulo 1 de forma independiente. ¿Por qué? Porque lo generamos a través de la grabadora de macros. Miren que si yo le doy doble clic, él lo que hizo acá, miren que yo le coloqué al procedimiento ejemplo 1 y él generó todo el patrón de lo que yo estaba haciendo. Entonces, fue y se paró en E4, pintó esa celda. Todas estas son las instrucciones que él utilizó para pintar esa celda. Luego de que las tenía pintadas, se paró en F4 y generó todo el conjunto de instrucciones para poder pintar esa celda de F4. Luego fue y se paró a G4, generó todo este conjunto de instrucciones para pintar esa celda de azul, ¿cierto? Y posteriormente, miren, se paró en F8, que fue el último lugar donde yo le di clic. Miren, el grabador de macros automático lo que hace es repetir cada una de las secuencias de pasos que ustedes estén realizando. ¿Para qué hice esto, chicos? Nada más para mostrarles lo siguiente. Cuando ustedes tienen, como en este caso, miren que yo todavía no había grabado el libro como macro ni nada, todavía está con XLSX. Resulta que yo voy a cerrar el libro. Entonces lo primero que me saca es este mensaje. ¿Listo? Lo primero que me saca es este mensaje y me va a decir, desea guardar los cambios efectuados en el libro de trabajo. Si elige no guardar, habrá una copia reciente del archivo disponible temporalmente. Si yo le digo guardar, me va a sacar inmediatamente este otro. ¿Por qué? Porque él reconoció que hay una macro y la extensión que él está viendo acá arriba o que está detectando dentro del libro es XLSX, es decir, un libro normal de trabajo de Excel, pero tiene una macro. Entonces él me pregunta, hey, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macros. ¿Cuáles características? La programación que acabamos de hacer, la que acabamos de revisar. Entonces, chicos, es muy dado y hago mucho énfasis acá, es que nosotros constantemente venimos y damos clic en sí y no leemos. Y acá es donde se nos pierden la gran mayoría de las macros que hacemos. Porque como estábamos dando guardar, para nosotros el proceso de guardar es decirle sí, guardó, pero guardó fue el archivo de Excel, no guardó la macro. ¿Por qué? Porque no nos paramos un momentico a leer esto detenidamente. Y lo que nos estaba diciendo era, hey,
Las siguientes características no se pueden guardar en un libro sin macros. ¿Cuáles características? Pues la macro que acabamos de crear. Entonces, dice, para guardar un archivo con estas características, haga clic en no. Y la trampita que tiene esto es que aparece habilitado en primera instancia el sí. Entonces nosotros siempre nos vamos hacia el sí y ahí es donde dañamos la macro. Pues donde ya cuando volvemos a abrir el libro sigue siendo un libro de Excel normal y no un libro habilitado para macros. Entonces, importante siempre que les aparezca esto porque están guardando una macro y no habían guardado anteriormente el libro como habilitado para macros, denle clic a la palabra no. Si le dan clic a la palabra sí, miren lo que dice aquí, para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. Entonces, si le dan la palabra sí, el libro les va a quedar guardado sin la macro que ustedes acaban de generar. Entonces vengan hacia el botón de no para que él venga nuevamente, les abra esta ventana y ustedes puedan elegir que van a grabar esto como un libro habilitado para macros XLSM o en su defecto como XLSB para que pueda ejecutar la macro sin ningún problema. Nunca, nunca chicos se les olvide hacer este paso. ¿Listo? Chicos, y con esto terminamos esta primera clase, esta primera sesión de introducción al mundo de las macros. Espero que les haya parecido interesante esta lección y nos vemos en la siguiente lección.